escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, bueno, ahora sí. ¿Me escuchan, chicos? Buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Hola. Bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Bianca Bolívar. Soy docente en la Universidad UCEBOL de la materia de hematología en medicina y docente en la área de bioquímica y farmacia de las materias de inmunohematología y banco de sangre. El tema que vamos a hablar hoy
es grupo sanguíneo. Espero que les guste. Las preguntas las puedes ir haciendo. Yo las voy a tratar de responder a medida que las voy viendo en el Facebook. Farmacia, de las materias de inmunohematología y banco de sangre. Ya. Cuando hablamos de grupo sanguíneo de manera general, tenemos que tener en cuenta que existen muchos sistemas que forman parte de los grupos sanguíneos. La mayoría de las personas conocen de los grupos sanguíneos solo el sistema BO, solo el sistema RH, pero vamos a ver que existen otros. Vamos a ver cómo vamos heredando estos grupos sanguíneos de generación en generación, cómo transmitimos un gen, cómo lo podemos fenotipificar, los grupos sanguíneos, y vamos a ver cómo detectarlo, cómo ver si hay alguna variante de alguno de ellos, cuáles son los antígenos de mayor importancia, cuáles son los anticuerpos de mayor importancia, qué pasa cuando tengo alguna duda, si realmente soy o no soy ese grupo sanguíneo. Entonces, cualquiera de las preguntas que ustedes tengan, las pueden ir haciendo y yo las voy a tratar de leer y se las voy a responder. Bueno, antes de empezar lo que es grupo sanguíneo, es muy importante detallar el rol que ocupa un cromosoma y un gen en estos grupos sanguíneos, porque les dije que todos los grupos sanguíneos los vamos heredando de generación en generación. Le heredamos de los padres, lo vamos heredando de los abuelos. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta es la función que ocupa un cromosoma, la función que ocupa un gen en todo eso. Comenzamos con el gen. ¿Qué es el gen? Es la unidad básica de información que porta toda la información que tenemos. Este gen, como lo pueden ver acá en su imagen, y lo pueden mostrar, que se lo voy a tratar de mostrar con el mouse, como está acá en la imagen, es una estructura que contiene bastante proteínas enlazadas entre sí. ¿Por qué es importante eso? Porque vamos a ver más adelante que todos los antígenos que forman parte de un sistema van y se acoplan a proteínas. Tiene esa finalidad de poder acoplarse a proteínas. Este gen que contiene el ADN, la información genética de cada uno de nosotros, está dentro del cromosoma, en una parte del cromosoma. ¿En qué parte específicamente? En el locus. En el locus del gen es el que tiene la información genética del DNA. Este cromosoma es una estructura que forma parte del núcleo celular y es el encargado de transmitir toda la información genética. Como les dije, y vamos a ver que las proteínas principales que forman un gen y que forman una célula en sí son la guanina, citosina, adenina y timina, que son estructuras proteicas de todo componente celular. Acá hay una imagen en la cual ustedes pueden ver que son estructuras cromosómicas en las cuales en el cromosoma 1 tenemos ya identificado lo que son los antígenos del sistema RH. Entonces, si nosotros queremos estudiar el sistema RH de una persona de manera genotípicamente, vamos a ir a estudiar al cromosoma 1. Si queremos estudiar, por ejemplo, el sistema ABO o ABO, vamos a estudiar el cromosoma 9. Entonces, es muy importante conocer en qué número de cromosomas se encuentra cada uno de los sistemas, y hago referencia a estos dos sistemas, porque estos dos sistemas son los de mayor importancia en todos los sistemas sanguíneos de grupo sanguíneo. Los grupos sanguíneos son heredados, pero esa herencia que se da es a través de la codominancia. Hacemos un poquito de recuerdo que la codominancia es la relación genética que existe entre dos genes. Uno que fue heredado de un progenitor y otro que fue heredado de otro progenitor. Pero esta herencia de codominancia se va a hacer a través de los alelos. Estos alelos se encuentran en el gen, en una porción del gen, por eso es llamado alelo, donde transmite la información del DNA a través del locus del cromosoma.
Estos alelos tienen la característica de ser o dominante o de ser recesivo. Cuando hablamos dominante, es cuando ese gen es capaz de expresarse y lo podemos identificar a través del fenotipo, cuando hacemos identificación de grupos sanguíneos. Y cuando hablamos de recesivo, es que ese gen no se expresó porque ya se expresó el dominante. O sea, el gen, el alelo recesivo, se expresa solo en ausencia del dominante. Cuando lo heredado del padre y de la madre es idéntico, llamamos que el gen es homocigoto, como podemos ver en la imagen acá. B mayúscula, B mayúscula. Es dominante y homocigoto. Algo que cabe recalcar acá es que la dominancia se abrevia con letra mayúscula y la recesividad con letra minúscula. Entonces, en esta imagen podemos ver que este gen heredado es dominante y homocigoto a la vez. Y cuando los genes son heredados del padre y de la madre, pero son diferentes, se llama heterocigoto. Un gen heredado del papá de manera homocigota y un gen heredado de la mamá de manera recesiva. Cuando hablamos de fenotipos de grupos sanguíneos, es un rasgo observable que nosotros podemos ver. ¿Y cómo podemos ver el fenotipo de grupo sanguíneo de una persona? Ejemplo, cuando hacemos la tipificación del sistema BO y agarramos una lámina, un portaobjeto, y colocamos 3 gotitas de sangre, que es el método para hacer la identificación fenotípica del sistema BO, y colocamos una gota del reactivo para cada gota de sangre, la aglutinación no está expresando el fenotipo del grupo sanguíneo del sistema BO. Entonces, ese rasgo que estamos viendo, ese fenotipo que estamos viendo, es observable. Acá hay un ejemplo de cómo podemos heredar tanto el papá, de la mamá, cómo lo hereda el hijo. Ejemplo, un genotipo de la mamá. La mamá es homocigota dominante para el gen A. El papá es heterocigoto dominante también para el gen A. El hijo, ¿qué genotipo va a sacar? Como yo tengo homocigoto para el A y acá tengo heterocigoto para el A, pero ambos son dominantes, el genotipo que va a sacar el hijo es lo mismo. Va a sacar dominante homocigoto para el A, por probabilidad estadística. ¿Y cómo yo lo voy a ver fenotípicamente? Cuando yo a este hijo le haga una tipificación de grupo sanguíneo por una técnica cotidiana que se hace en laboratorio, el hijo me va a salir fenotipo A, pero ya yo voy a saber que genotípicamente o probabilísticamente los genotipos heredados de él va a ser un homocigoto dominante para el gen A. Las principales bases proteicas que darán origen a los grupos sanguíneos son 4, que ya a veces las había mostrado en la imagen, en la segunda imagen de las diapositivas. Ellas son adenina, guanina, citosina y uracil. Estas proteínas van a ser las principales para que cuando estas 4 se combinen, den la formación de más de 20 aminoácidos, que lo podemos ver en esta imagen, como por ejemplo una valina, una arginina, una tirosina, una glutamina, que son también proteínas o aminoácidos formados por las 4 combinaciones principales que me dan origen a los grupos sanguíneos. Cuando hay una sustitución de un aminoácido por otro, es cuando comienzan a aparecer las variantes antigénicas. En síntesis, un poquito para que entendamos esta parte de herencia para poder entrar a más profundidad a lo que son los sistemas de grupos sanguíneos. Los genes hacen las proteínas. El conjunto de proteínas hace el anclaje para que los antígenos puedan apegarse a los eritrocitos de los grupos sanguíneos. Esta acción conjunta de genes o esta variación por combinaciones proteicas y de aminoácidos hacen que exista un polimorfismo de los grupos sanguíneos. Este polimorfismo es demostrado cuando yo hago de manera serológica o con las técnicas cotidianas en laboratorio la fenotipificación de los grupos sanguíneos. Y voy a tener idea de los genes heredados probables de los progenitores.
Entonces, comenzamos con la definición. ¿Qué son los grupos sanguíneos? El concepto de grupo sanguíneo, vamos a encontrar diferentes tipos de conceptos, pero lo más simple a lo que les puedo explicar es que es un conjunto de antígenos propio de cada individuo, del cual va a tener su propio anticuerpo y me va a permitir dar la aglutinación para dar el fenotipo del grupo sanguíneo. Si queremos ir a un concepto que maneja la Asociación Internacional de Transfusión Sanguínea, al grupo sanguíneo le da que son antígenos ubicados sobre la superficie de la membrana de los glóbulos rojos que van a ser definidos por un anticuerpo. Cuando estos se unen, veo la presencia de aglutinación identificando fenotípicamente el grupo sanguíneo del individuo. Entonces, ¿qué función toman los antígenos en los grupos sanguíneos? Primero, tengo que saber que los antígenos son estructuras, hablando específicamente de los grupos sanguíneos, ¿no? Son estructuras moleculares que van a estar organizadas en una cantidad y en un lugar particular del eritrocito. El lugar particular es la membrana, como pueden ver en la imagen de acá. Algo muy importante de este antígeno. Algo muy importante de este antígeno es que no tiene que ser reconocido por mi sistema inmunitario normal. Pero van a decir, ¿por qué no tiene que ser reconocido por mi sistema inmunitario normal si el concepto en la inmunología de antígeno es que es cualquier microorganismo o cualquier sustancia que le ingresara a mi cuerpo causa una activación de mi sistema inmunitario? Pero aquí entra el excepto de los antígenos propios del grupo sanguíneo, porque estos de cada individuo son antígenos que no deberían reconocerse por el sistema inmunitario normal del propio huésped. Pero cuando estos antígenos son transmitidos a otra persona por una transfusión sanguínea y no es del mismo grupo sanguíneo, el cuerpo de esa persona que recibió la transfusión sanguínea, que recibió los glóbulos rojos, y donde esos glóbulos rojos ahí están en la membrana del glóbulo rojo, están las proteínas de los antígenos, ahí sí los reconoce como extraños. Y es ahí donde aparecen las reacciones post-transfusionales, cuando comienza a haber rechazo de un glóbulo rojo no propio del organismo. ¿Por qué? Porque en esos glóbulos rojos que han sido transfundidos, con esos glóbulos rojos están viniendo también antígenos, que si no es de mi mismo isogrupo, tanto el sistema AB o el sistema RH, mi cuerpo lo va a reconocer como extraño y lo va a rechazar. Esto es lo que yo les decía. La ISBT, como pueden ver acá, es la Asociación Internacional de Medicina Transfusional encargada de ver la nomenclatura de los sistemas de grupos sanguíneos. Existen más de 30 genes que forman parte de los diversos sistemas de grupos sanguíneos. Existen más de 32 sistemas de grupos sanguíneos que son identificados por esta asociación de ICBT. La nomenclatura comenzó en el año 1930 por Karl Landestein. Luego, después de 40 años, donde Karl Landestein comenzó a descubrir que debería haber más de un sistema de grupos sanguíneos, porque comenzó a ver que al realizar transfusiones sanguíneas habían reacciones post-transfusionales, la ISBT, que es la Asociación Americana de Transfusiones Sanguíneas, comenzó a trabajar ya hace 40 años en el estudio de estos sistemas de grupos sanguíneos. Y cada 5 años, esta agrupación o esta sociedad se juntan y van actualizando datos sobre los sistemas de grupos sanguíneos. ¿Cómo se organizan eso? En base a la genética y a la bioquímica de los diversos sistemas de grupos sanguíneos, van viendo si existe o apareció algún polimorfismo nuevo en estos sistemas agrupados y lo van identificando. Por ejemplo, cómo maneja, de dónde sale el nombre de un sistema de grupo sanguíneo, de dónde salen los antígenos de un sistema de grupo sanguíneo, de dónde sale una abreviación, de dónde sale el símbolo que se le coloca. La ISBT
estandarizó de manera universal la incorporación de la nomenclatura de los grupos sanguíneos bajo 6 dígitos principales, en base a los antígenos, obviamente, en particular de la membrana del glóbulo rojo. Los primeros 3 dígitos representan al sistema que corresponde, y como pueden ver en la imagen que les puse acá, el número 1 corresponde al sistema ABO, el número 2 al sistema MNS, por ejemplo, el número 4, que es otro sistema muy conocido, al sistema RH, el 5 al Luteran, el 6 al KELP, el 7 al Lewis, el 8 al Duffy, el 9 KIT. Yo les dije que existían más de 32 sistemas, como pueden ver acá, que son reconocidos por la ISBT. El ejemplo que les voy a mostrar a continuación es del sistema KELP. El sistema KELP forma parte del número 6 de los sistemas de grupos sanguíneos porque fue descubierto como número 6. Fue el sexto en ser descubierto. Por lo tanto, lleva la numeración de 006. Los siguientes 3 números, las siguientes 3 posiciones, en realidad va con letra y va a la abreviación del sistema. En este caso, los primeros 3 es la numeración, los siguientes 3 que corresponde va al nombre en abreviación de letras, que corresponde al sistema de cada grupo sanguíneo, como pueden ver acá. Los otros, se pueden ver acá, son los símbolos, el gen, el lugar en el cromosoma, por ejemplo, el sistema que lee en el cromosoma 7, en el brazo 34, y van desglosándolo así. Los fenotipos, ¿en qué parte estaría ubicado? Los fenotipos yo lo puedo ver si va abreviado de la siguiente manera. La abreviación del sistema, seguido de 2 puntos y acompañado de la cantidad de de la cantidad de antígeno que puede tener este sistema. Por ejemplo, el sistema KELP, 2 puntos, y son los 4 principales antígenos que puede tener este sistema. Las series. Vamos a ver que hay series de alta y baja incidencia. ¿A qué me refiero? De acuerdo a la zona geográfica donde estemos ubicados, vamos a tener sistemas de grupos sanguíneos con alta incidencia y sistemas de grupos sanguíneos con baja incidencia. Eso lo vamos a ver reflejado. Los que son de alta incidencia llevan una numeración de 700 y los que son de baja incidencia 901. Eso depende mucho de la zona geográfica. Lo vamos a ver más adelante en el sistema ABO, cuando les nombre que a nivel de Latinoamérica, el primer grupo sanguíneo con mayor frecuencia es el grupo sanguíneo O. Luego sigue el A, en tercer lugar el B, y por último el AB. Entonces, eso va a variar si yo estoy, por ejemplo, en una zona geográfica como Asia. Allá sí el grupo sanguíneo con más frecuencia no va a ser el grupo O, sino va a ser el grupo A. A eso se refiere series de alta incidencia de sistemas de grupo sanguíneo y de bajas incidencia. Continuamos con la ICBT. Implementó 128 sistemas informáticos para poder identificar estos sistemas de grupo sanguíneo bajo lector de código de barra, para que esto esté identificado en un sistema a nivel mundial y que cada sistema tenga su propio código de barra. Ahora, actualmente, se reconocen más de 36 sistemas de grupos sanguíneos, 6 colecciones y 2 series, las que les comentaba, series de alta y de baja incidencia. Y para todos estos 36 sistemas de grupos sanguíneos existen más de 300 antígenos con posibilidad de expresarse en la membrana de los glóbulos rojos. Ya hablamos de los antígenos de los grupos sanguíneos, vamos a hablar de los anticuerpos de los grupos sanguíneos. Los anticuerpos de los grupos sanguíneos de cualquier sistema, en general, siguen una misma regla que de la inmunología. Los 2 principales anticuerpos que conocemos. A los anticuerpos y autoanticuerpos. Cuando me refiero a los anticuerpos, son aquellos anticuerpos que van a estar dirigidos contra los antígenos que están pegados en la membrana de los glóbulos rojos del individuo, que estos a la vez pueden ser de manera natural, estos a los anticuerpos que se producen de manera natural o de manera espontánea, pero que van a ir a buscar un antígeno específico. ¿A qué me refiero con autoanticuerpos? Los autoanticuerpos van a ser anticuerpos que el propio organismo del individuo lo está produciendo para eliminar a los glóbulos rojos de su propio sistema de circulación.
Pero eso es cuando hay una falla inmunológica en el organismo. Pero suele pasar cuando aparecen las anemias hemolíticas autoinmunes. Luego tenemos los anticuerpos de tipo IgM. En realidad tenemos varios tipos de anticuerpos, ¿no? O también llamados inmunoglobulinas. Pero los más conocidos, o lo que importa es conocerlos más en el tema de grupos sanguíneos, son dos. Son los anticuerpos IgM y los anticuerpos IgG. La característica de estos anticuerpos IgM, primero, tienen la característica de unirse al complemento. Y cuando ellos se unen al complemento y causan daño en el organismo, producen una hemólisis, pero esta hemólisis va a ser de tipo intravascular. Ya sabemos que las características del anticuerpo IgM, sabemos que es un anticuerpo que no es capaz de atravesar vía placentaria, sabemos que es un anticuerpo llamado frío, sabemos que es un anticuerpo de fase aguda, son las mismas características de la inmunología básica que manejamos. ¿Cuál es el otro anticuerpo que se maneja mucho en lo que son los sistemas de grupos sanguíneos? Es este, el llamado anticuerpo IgG. ¿Cuáles son las características de este? A diferencia del IgM, la IgG es de fase crónica, es un anticuerpo caliente, este no se une al complemento, en algunas excepciones pudiera pasar, pero este tiende a unirse al sistema monocítico macrofágico y a diferencia de la IgM, esta IgG tiene la característica de producir una hemólisis extravascular. Estos anticuerpos están dirigidos, no nos olvidemos, a un antígeno en particular. Estos anticuerpos son detectados a través de diferentes técnicas en el laboratorio de inmunología. Una de ellas son los paneles celulares, que más adelante, en unas diapositivas más adelante les muestro. En esta imagen podemos observar cómo un glóbulo rojo en su membrana puede tener diversos tipos de antígenos para diversos tipos de sistemas de grupos sanguíneos. Por ejemplo, aquí vemos la proteína encargada, donde el antígeno va a través de la epítope y se acopla para el sistema BO. Aquí tenemos el otro antígeno donde está acoplado en la membrana de mi glóbulo rojo, tipificando el sistema RH. Por ejemplo, aquí para el sistema DAFI, acá para el sistema Cromer, acá para el sistema KIT, sistema MNS, Luteran, el sistema KEL, el sistema Diego. Entonces, un glóbulo rojo en su membrana puede acoger a diferentes tipos de antígenos y de diferentes sistemas de grupos sanguíneos. Vamos a ver cómo interactúan estos sistemas. ¿De qué dependerá que mi sistema inmunológico active una respuesta de linfocito T independiente? ¿Cuándo va a activar un sistema de linfocitos T dependiente? Comenzamos con esta imagen. Cuando yo tengo un anticuerpo que forma parte de estos sistemas, por ejemplo, el sistema ABO, el sistema Lewis, el sistema H, estos sistemas tienen la característica de que los antígenos tengan afinidad por los hidratos de carbono. Cuando yo tengo un antígeno que tiene afinidad por los hidratos de carbono, mi sistema inmunitario va a activar una respuesta inmune que se llama T independiente. Se dice que los antígenos que tienen afinidad con los hidratos de carbono tienen una respuesta inmune bacteriana. ¿Cuáles son estos antígenos que tienen afinidad con hidratos de carbono? Estos antígenos que tienen afinidad con hidratos de carbono van a producir un anticuerpo de tipo IgM. En algunas situaciones, IgM e IgG, pero son excepciones, la mayoría produce IgM por afinidad a los hidratos de carbono. Tiene menos afinidad con la IgG. Esta IgM tiene gran significancia clínica para el sistema BO. Como les dije, al ser un anticuerpo frío, su reacción en solución salina es muy eficaz a 22 grados centígrados. El 1% de los donantes en banco de sangre tienen estos anticuerpos naturales. ¿En qué situaciones se activa un sistema inmune T dependiente? Cuando yo tengo un antígeno que tiene afinidad
por los anticuerpos de tipo IgG. Se dice que son una respuesta inmune, que este tipo de respuesta T dependiente del sistema inmunitario solamente se activa cuando hay una inmunización de antígenos de glóbulos rojos en una transfusión o en el caso materno-fetal en el embarazo. Este tipo de respuesta inmune está dada por la inmunoglobulina IgG. Yo sé que tiene una alta afinidad, sé que es un anticuerpo caliente, sé que clínicamente es muy significativo. Un ejemplo de este sistema que tiene afinidad T dependiente y es de tipo IgG es el sistema RH. La enfermedad conocida del sistema H de muy importancia es la eritroblastosis fetal, o llamada la enfermedad hemolítica del recién nacido, que es por incompatibilidad del sistema RH. Y este tiene la característica de reaccionar a temperaturas mayores a 37 grados centígrados y en una solución de antiglobulina humana. Esa es la diferencia en cuando yo los quiero detectar, estos anticuerpos. Cuando yo hablo de sistemas de grupos sanguíneos, les venía diciendo que existen más de 32 y 36 sistemas de grupos sanguíneos identificados hasta ahora, de los cuales vamos a hacer un poco más énfasis en el sistema BO y el sistema RH, ya que son los de mayor importancia clínica y los más conocidos. Pero cabe recalcar que existen otros que tienen mayor importancia clínica, como el sistema KELL, el sistema DAFI, el sistema Diego, el sistema MNS y el sistema KIT. Vamos a nombrarlo también algunos de ellos y ver dónde está su importancia clínica, en qué tipo de patologías o alteraciones se pueden identificar estas importancias clínicas. Entremos a lo que es el sistema ABO. El sistema ABO comenzó por Karl Landsteiner, que fue el primero en descubrir en el año 1930, en 1936 en realidad. En 1930 ganó el Premio Nobel a Fisiología o Medicina, y ahí fue los primeros pasos que dio para la identificación de este sistema ABO. Este sistema fue descubierto a través de mujeres embarazadas donde después de haber recibido una transfusión sanguínea, a pesar de ser el mismo grupo sanguíneo, presentaban reacciones posttransfusionales. Se comenzaron a dar cuenta que no solamente era necesario identificar si eran sistema B o no, sino que lo ideal sería transfundir el mismo isotipo de grupo sanguíneo. ¿Cuáles son las características principales de este sistema ABO en relación a los antígenos? No se olviden que el concepto de grupo sanguíneo era conjuntos de antígenos que forman parte de la membrana del glóbulo rojo. Si yo parto de ese concepto, entonces, ¿qué características tuviera este sistema en relación con los antígenos? Como podemos ver en esta imagen, los antígenos se pueden expresar en células mucosas. Cuando estos antígenos se expresan en las células mucosas, lo va a hacer en diferentes especies, desde los reptiles, mamíferos, hasta en el ser humano. Cuando los antígenos se presentan en la epidermis, lo puede hacer a través de los reptiles, de los mamíferos y también del humano. Pero algo muy importante, los antígenos cuando son expresados en los glóbulos rojos, solamente lo hace en el ser humano. Esa es la característica particular de este sistema. El sistema ABO fue evolucionando a medida que fue evolucionando una enfermedad muy conocida que es llamada la malaria a través del Plasmodium viva. Y también fue evolucionando a través de las migraciones de territorio en territorio. Por ejemplo, la primera mutación fue del grupo O al A, donde fueron los puentes derrumbados, donde fue las migraciones, donde fue las batallas, y hubo migración de personas. La primera mutación a identificar fue del grupo O al A. Y como podemos ver la relación en esta imagen, a medida que fue evolucionando el Plasmodium, ya sea malaria viva o el falciparum, a medida que fue evolucionando, también la especie del Homo sapiens también fue evolucionando. Entonces, por eso es que los relacionan bastante, o los estudios científicos de los grupos sanguíneos, como es, por ejemplo, el sistema RH, se hizo en el estudio de una especie de monos. De ahí sale el nombre del sistema RH por la especie del mono Reus que se hizo. Entonces, así comenzó la evolución del sistema ABO. Las características de este sistema ABO es el número 1
en relación a los sistemas, están en el gen 1, la numeración 1 en la clasificación, está presente en el cromosoma 9, tiene 353 alelos, tiene 4 antígenos bien identificados y como les dije, cada antígeno llevaba su numeración, como vimos que los nombra la nomenclatura del sistema de la ISBT. El sistema BO posee 4 grupos sanguíneos bien reconocibles: el A, el B, el AB y el O. Cada uno de ellos posee un antígeno y un anticuerpo específico para el sistema. Los antígenos del sistema BO son identificados aproximadamente o se van desarrollando entre la quinta y sexta semana del embrión. Desde que una mujer ya está embarazada y antes que sea considerado un feto, ya estos antígenos son capaces de expresarse en la membrana de los glóbulos rojos. A medida que va desarrollando, entre los 2 y 4 años de edad, se dice que estos antígenos ya están completamente desarrollados. Como podemos ver en esta imagen, los 4 principales grupos sanguíneos del sistema BO. El grupo O no posee antígenos en la membrana del eritrocito. Por eso tiene la particularidad de ser llamado donador universal, por no poseer un antígeno en la membrana del eritrocito. Pero sí tiene anticuerpos, sobre todo el anti-A y el anti-B. El grupo sanguíneo A tiene la particularidad de tener un antígeno A en la membrana del eritrocito, pero tiene un anticuerpo anti-B. Acá se cumple una ley. Cada antígeno correspondiente en la membrana del eritrocito tiene el anticuerpo correspondiente en el plasma. Los grupos sanguíneos B tienen la característica de poseer un antígeno B en la membrana del eritrocito y poseer en el plasma, en el suero, un anti-A. Los grupos sanguíneos que son AB tienen la característica de tener antígenos A y B, pero no tienen un anticuerpo. Por eso estos son llamados receptores universales. Existen 3 genes que controlan la expresión de los antígenos del sistema ABO: el gen H, el gen ABO y el gen SE, o secretor llamado también. El gen H tiene una característica muy importante, que da la aparición del antígeno H, y al aparecer este antígeno H permite la formación de la transferasa, que es una proteína llamada transferasa H, que esta luego va a dar origen a los antígenos del sistema ABO. El gen ABO tiene la característica de permitir formar 3 alelos: A, alelo B, el alelo O. Cuando se forma el alelo A, forma una proteína llamada transferasa, que cataliza a la N-acetilgalactosamina, al antígeno H, formando así el antígeno H. El alelo B produce o forma la transferasa B, que cataliza la D-galactosa del antígeno H y forma el antígeno B. El alelo O está inactivada su transferasa, no se expresa, solamente tiene el antígeno H. El gen secretor tiene la característica de tener una proteína llamada flucosiltransferasa, que cataliza el antígeno H y da origen a los antígenos en general. Todo esto lo vamos a ver resumido en esta imagen. Tengo mi sustancia precursora, que está dada por el gen A, que va a formar la proteína llamada transferasa A, que gracias a esta me va a permitir la formación del antígeno A, antígeno O y antígeno, o el antígeno 0 llamado, y el antígeno B. Cuando esta sustancia precursora, a través de esta proteína llamada transferasa H, desglosa a la transferasa A y la cataliza en N-acetilgalactosamina, como pueden ver abreviado acá, la cataliza, forma el antígeno A. Cuando esta transferasa H, con ayuda del antígeno A, cataliza la D-galactosa, como pueden ver acá, forma el antígeno B. Y como les dije acá, la característica del antígeno O es que la tiene inactivada la transferasa. Por lo tanto, el antígeno O es solamente sustancia precursora H.
un concepto que debemos mantener siempre y no olvidar nunca. Genotipo es un potencial genético de los antígenos del grupo sanguíneo, pero no siempre se va a expresar. Fenotipo es lo que yo puedo detectar, lo que puedo visualizar y lo que está presente en la membrana del eritrocito, pero no siempre va a estar determinado genéticamente. ¿Cómo yo puedo hacer la tipificación y ver el fenotipo de un grupo sanguíneo? Lo que yo les decía, con la técnica serológica común que se hace en laboratorio, utilizando sangre entera y utilizando 3 gotas y añadiendo a cada gota una gota del anti-A, una gota del anti-B y una gota del anti-D, puedo tipificar cuál es el grupo sanguíneo del sistema BO de un individuo. Esta tipificación tiene la característica que se necesita realizar para su confirmación 2 pruebas. Una directa, que es la que yo pruebo a los eritrocitos con el reactivo, la que yo le estoy explicando, y la otra prueba inversa, donde pruebo el suero o el plasma de los reactivos comerciales. ¿Cuál es la importancia clínica del sistema BO? Su importancia está radicada en 3 puntos principales. En las transfusiones sanguíneas es muy importante tipificarlo. En los trasplantes de órganos es importante tipificar el sistema ABO del donante con el receptor para evitar el rechazo de los trasplantes. Y sobre todo perinatal, para evitar que haya una incompatibilidad del sistema ABO entre la madre y el feto. A pesar que este sistema ABO tiene la característica de formar anticuerpos IgM que no atraviesan la vía placentaria, pero igual puede haber incompatibilidad del sistema ABO que produzcan ligera hemólisis en los glóbulos rojos del feto. En resumen, este sistema ABO tiene la característica de poseer los antígenos A, B, AB y A1, que es muy importante. Tiene la característica de poseer anticuerpos anti-A y anti-B sobre todo. Su tipificación la podemos hacer de manera indirecta con los glóbulos rojos o de manera inversa con el suero o plasma del individuo para estudiar su grupo sanguíneo. Y su importancia clínica va a estar en la hemólisis. Ya vimos cuáles son los anticuerpos que causan una hemólisis intravascular y cuáles son los anticuerpos que causan una hemólisis extravascular. El sistema RH es un sistema que fue descubierto en 1939. Se estudió en una mujer que dio a luz un feto muerto y fue transfundida previamente con glóbulos rojos del esposo. Esta sangre se estudió en laboratorio y se vio que los glóbulos rojos de la mamá comenzaban a aglutinar los glóbulos rojos de la transfusión. Y se pudo tener en cuenta que existen anticuerpos que están aglutinando estos glóbulos rojos. Al año siguiente, en 1940, los investigadores hicieron una inmunización en el mono Macaco reus, de ahí es que sale el sistema RH o el sistema reus, y se vio que existían aglutinaciones de los glóbulos rojos en el 80-85% de la población americana. Y ahí es donde la teoría dice que entre el 80 al 85% de la población en general es RH positivo, y un 15% a 20% es RH negativo. El sistema RH es el sistema más polimórfico de todos los sistemas de grupos sanguíneos. Este posee más de 54 antígenos. La característica de este sistema es que el antígeno D es el que define a un individuo si es RH positivo o RH negativo. Los antígenos del sistema RH son 4 los de principal importancia, dado por las abreviaciones C mayúscula y C minúscula, E mayúscula y E minúscula. Están presentes en los fenotipos de positivo y también en los de negativos, pero también pueden presentarse en combinaciones de 2, 3 o 4 genes, y cuando tenemos una ausencia del antígeno D, va a estar dada o representada por la D minúscula. La Sociedad Internacional de Transfusiones Sanguíneas lo ubicó por ser el cuarto sistema ubicado en el cromosoma 1. Estos antígenos pueden presentarse tanto en los glóbulos rojos de una persona adulta como en los glóbulos rojos del cordón en los recién nacidos. Como comenté aquí arriba, este puede estar formado por el antígeno RHD y el antígeno RHCE. Como pueden ver en esta imagen, el antígeno D es el que me permite decir o permite unirse al gen RH y decir que una persona o un individuo es RH positivo o RH negativo. Y las combinaciones son estas:
C mayúscula, C minúscula, C minúscula, E mayúscula, estas son las combinaciones, que si entraríamos a un tema más amplio del sistema RH, se les explicaría mejor. En realidad esto es una pantalla de manera general de lo que son los sistemas de grupos sanguíneos. Los gen RHD y RHCE da combinaciones de 8 posibles haplotipos, tanto para RH positivo como RH negativo. Este sistema RH es manejado con dos nomenclaturas, Fisher-Rice y Wiener, donde yo lo puedo decir, el individuo es D mayúscula, C minúscula, E minúscula, y estoy manejando la nomenclatura de Fisher-Rice, o puedo decir el individuo es R1, que estoy manejando la nomenclatura Wiener, o puedo decir que es R', estoy manejando la nomenclatura Wiener, o puedo decir es D minúscula, C mayúscula, E minúscula. Esta es la forma de nomenclatura de este sistema. Algo que recalcar en este sistema RH. Los D negativos no tienen expresión de epítope-D, por lo tanto no aglutinan con el anti-D y por eso son llamados RH negativos. Las personas RH positivos poseen el antígeno D, sí poseen una aglutinación intensa de 3 y 4 cruces y sí expresan el antígeno D. Las personas que son variantes, aquellas que no expresaron ni positivo ni negativo, o tienen una aglutinación débil de una cruz, dos cruces, se lo llama RH con D variante. ¿Por qué es importante detectar esta D variante? Porque yo tengo que tener el cuidado de no inmunizar a pacientes recién nacidos, por ejemplo, o embarazadas. Y esta D variante la tengo que reconocer como RH negativo. ¿Por qué tengo que tener cuidado también la D variante? En donantes, para que estos donantes no sea su bolsa transfundida y inmunice a otro paciente, y en neonatos con madre D negativa o RH negativa. A este grupo de personas, si yo tengo una D variante, la tengo que tipificar como RH positiva. De las D variantes yo tengo variante 1, variante 2, 3, 4, 5, 6. La más conocida es la variante 6 de todas ellas. ¿Cómo funciona esto? Yo soy un RH positivo, o tengo un individuo RH positivo y un individuo RH negativo. Sé que las personas que son RH positivo tienen la proteína o tienen el gen RHD. Este gen puede tener más de 400 alelos, puede tener demasiadas variables para poder identificarla, y yo necesito detectarlo con reactivos especiales si es una variante D6 o no es, porque la D6 es una de las variantes donde más se expresa de todas estas de variantes. ¿Cuáles son los anticuerpos del sistema RH? Son 5 de mayor importancia. El anti-D, anti-E mayúscula, anti-E minúscula, anti-C mayúscula y anti-C minúscula. Generalmente todos los anticuerpos del sistema RH son encontrados cuando hay una aloinmunización, ya sea en un embarazo o en una transfusión de glóbulos rojos. Este sistema RH no posee anticuerpos que son llamados normales o naturales, sino más bien son anticuerpos por aloinmunización. Estas son las especificidades de cada uno de estos sistemas. Y su importancia de ellos, si ustedes se fijan en el común denominador, son las enfermedades hemolíticas fetal-natal, reacciones hemolíticas post-transfusionales. Para poder detectar estos anticuerpos irregulares o estos anticuerpos no naturales, no espontáneos, se utiliza mi panel selector para seleccionar cuál es el anticuerpo que me está causando una reacción post-transfusional o una inmunización en una embarazada, y después que lo detecto o lo selecciono, lo tengo que identificar. Utilizo dos paneles, panel selector y panel identificador. La importancia clínica de este sistema está en la enfermedad hemolítica del recién nacido por aloinmunización en mujeres embarazadas, la anemia hemolítica autoinmune y las reacciones hemolíticas post-transfusionales. Otro sistema de bastante importancia es el sistema Kell. Este fue descubierto por un paciente apellida Kell que sufrió una enfermedad hemolítica del recién nacido. En 1946, Humes y Moura hacen un descubrimiento de este anticuerpo que causa la enfermedad hemolítica del recién nacido y le dieron que fue a causa de un anticuerpo anti-Kell. Este sistema es bastante polimórfico, tiene más de 30 antígenos. El sistema Kell está presente en el cromosoma 7 y son muy sensibles a componentes subhídricos. Sus antígenos y anticuerpos de este sistema
Sus antígenos van a estar conocidas como Q mayúscula, la minúscula es conocida como chelano, que la pueden ver acá. Este antígeno es conocido como Rautenberg, que es la KPB. Este es conocido como el PELS, este es conocido como Suter, son los antígenos más conocidos. Existen más de 30 antígenos, pero le estoy nombrando 6 antígenos, 5 antígenos de mayor importancia. El anticuerpo de mayor importancia para esto es la anti-K mayúscula y la anti-Shelano, que son los más conocidos. ¿Qué característica tiene el anticuerpo de este sistema aquel? Que son de tipo IgG. Entonces tengo que tener en cuenta que su anticuerpo que produce este sistema es caliente y es capaz de producir, de atravesar vía placentaria, entonces puede producir enfermedad hemolítica al recién nacido. Y de ahí sale la importancia que les decía. Sus anticuerpos son capaces de atravesar vía placentaria y pueden producir enfermedad hemolítica en el recién nacido. La madre puede estar matando los glóbulos rojos del feto. Estos antígenos comienzan a desarrollarse a la 10ª semana de gestación y se encuentran perfectamente ya desarrollados al momento del nacimiento. Se detectan estos anticuerpos de importancia en la enfermedad hemolítica y sobre todo detectarlos en mamás embarazadas que hayan recibido una transfusión antes del embarazo y sobre todo durante el embarazo. Hay algo que se tiene que recalcar muy importante. El sistema RH y el sistema KEL son los sistemas que producen mucho lo que son las enfermedades hemolíticas recién nacidos. ¿Y por qué es importante detectar esto? Porque puede comprometer la vida del recién nacido hasta llegar a producir un genéctoro por las elevaciones de la bilirrubina. Gracias a que estos glóbulos rojos se destruyen de manera rápida, al destruirse la bilirrubina comienza a elevarse, el cuerpo del recién nacido no soporta la cantidad de bilirrubina, produce un kernícterus, que es la bilirrubina demasiado elevada en el torrente sanguíneo y causa daño a nivel cerebral. La diferencia entre estos dos sistemas, tanto RH como KEL, va a estar dada que el sistema RH, a través de su anticuerpo anti-D, tiene la característica de hemolizar a los glóbulos rojos más que producir anemia. Pero este sistema KEL, aparte que hemoliza los glóbulos rojos, tiene la característica de destruir los precursores eritroides a partir desde la célula madre y produce más anemia que hemoliza. Ambos producen la enfermedad hemolítica recién nacida. Y por último, el sistema DAF, que es el último sistema que les voy a hablar de importancia clínica. Este fue descubierto en un paciente con apellido Duffy, un paciente hemofílico, donde comenzó a presentar hemólisis de los glóbulos rojos en el año 1950 y le dieron la denominación del anti-DAFI-A, es su abreviación. Este posee antígenos de mayor importancia clínica, que es el DAFI-A y el DAFI-B, pero posee otros antígenos con menor importancia clínica, DAFI 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como podemos ver acá el porcentaje del fenotipo presente en blanco y presente en negro. Este sistema DAFI es una característica que se presenta más en la raza negra, en la raza blanca. Los anticuerpos de mayor importancia clínica siempre van a estar relacionados con los antígenos, respetando el concepto que le dije. Cada antígeno que está en la membrana del glóbulo rojo va a tener su anticuerpo correspondiente en el plasma de un suero. ¿Cuál es la importancia clínica de este sistema? Se dice que interviene en los procesos inflamatorios, se dice que regula en el sistema nervioso central y su importancia radica en que tiene una unión de los eritrocitos para el plasmodio viva. Se dice que las personas con ausencia en su eritrocito del DAFI-A y el DAFI-B son resistentes a la malaria. Bueno, gracias por su atención. Cualquier pregunta estaré respondiendo en la página, en la grabación del video que quede. Alguna duda que tengan, no duden en escribirla o en preguntarla, sobre todo escribiendo debajo que yo las responderé mientras vaya leyendo.